Comenzamos con un contenido nuevo, vamos a entrar con una unidad completamente nueva, dejando por así, un poquito atrás lo que son los conceptos de ondas, y nos vamos a meter de lleno ya con lo que es el universo. Es el siguiente tema que vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo que es la primera parte de la visión del universo. A grandes rasgos vamos a analizar elementos generales del universo, para luego ir analizando elementos específicos del universo. O sea, primero vamos a partir entendiendo qué es el universo, vamos a entender también cuáles son los elementos que encontramos en el universo cercano a nosotros, como son los planetas, los satélites naturales, o los asteroides, los meteoritos, etc. Y luego nos vamos a ir alejando un poco más y vamos a analizar lo que son las estrellas, la formación de la vida y la muerte de estos elementos tan importantes dentro de nuestro universo. Luego, más adelante, luego de la evaluación formativa y sumativa, vamos a continuar viendo lo que es el sistema solar, vamos a analizar lo que es la luna también, y lo que ocurre con las mareas, que son consecuencias de este fenómeno, de estos elementos que tenemos en nuestro universo. Pero hoy, chiquillos, vamos a comenzar, bien primaveral, chiquillos, va a estar nuestra PPT el día de hoy. Vamos a comenzar hoy día, como bien dice el PPT, que vamos ahí, me comentan si es que se ven grandes, chiquillos, se ve ahí maximizado, me avisan. Vamos a partir con lo que son los planetas. Vamos a partir con lo que son los planetas, vamos a partir con una visión general del sistema solar, específicamente con lo que ocurre con nuestros planetas y también con lo que ocurre con los elementos del universo cercano, que son los elementos que están cercanos a nosotros y que podemos ahí ir analizando. Entonces, los objetivos de aprendizaje, chiquillos, de hoy van a ser dos. Vamos a analizar los elementos que conforman el universo cercano, como son los planetas y otros elementos que vamos a ir analizando. Vamos a también diferenciar estos elementos unos de los otros. Y vamos a comprender las características y las diferencias, sobre todo entre asteroides, meteoritos y los demás cuerpos rocosos que están ahí orbitando, están viajando a través de nuestro espacio, nuestro universo cercano, como bien lo mencionamos. Así que vamos a partir con estos contenidos el día de hoy y con ello vamos a empezar a ubicarnos, por así decirlo, dentro de nuestro universo y comprender un poco estas características. Así que lo primero y más lógico es preguntarnos qué es el universo, es en comprender, chiquillos, a qué corresponde este gran concepto que siempre van a ver escrito en mayúsculas porque se trata de un nombre propio, es el nombre que se le dio al lugar donde vivimos, por así decirlo. Siempre van a ver y siempre deben escribir también universo en mayúsculas por una nomenclatura de lo que significa como un nombre propio, o sea, algo que caracteriza a donde vivimos. Si lo pudiéramos definir de una manera, nos costaría un poco, chiquillos, poder definir lo que es el universo, poder decir qué es en específico el universo. Pero lo que es más aceptado, lo que más nos va a permitir definir lo que es el universo, es todo lo que existe en nuestro alrededor. La materia, la energía, el espacio que nos rodea, las leyes que permiten explicar el comportamiento de los distintos elementos dentro del universo, y el tiempo que ocurre como una variable independiente. Usted sabe que a pesar de que puedan ocurrir distintos fenómenos, el tiempo sigue pasando y no se detiene. Es un ente, un elemento independiente en este análisis. Ese todo es lo que representa al universo. La materia como los elementos físicos, elementos presentes de manera física que se pueden observar, se pueden incluso tocar en algunos casos. La energía es la energía que se emite en distintos cuerpos, como puede ser la luz, el calor, la radiación, el espacio, lo que nos rodeaba, y el tiempo y las leyes, como lo acabo de decir. Galaxias, estrellas y planetas son algunos de los cuerpos que forman nuestro universo. Sin embargo, debemos tener claro que todos los elementos visibles y que nosotros podemos, por así decirlo, podemos, ¿cuál es la palabra? Podemos evidenciar dentro del universo, no representan una gran cantidad de es un porcentaje muy menor, es decir, todos los que podemos observar del universo no sobrepasa el 10% de lo que es el tamaño y la masa y la conformación del universo en sí.
El 90% restante, chiquillos, del universo corresponde a la llamada materia oscura o masa oscura, que es la parte del universo que literalmente es tan negro que no podemos observar. Entonces, nuestro universo cercano, nuestro universo lejano y todo lo que conforma este gran elemento, tiene en su gran porcentaje, en su gran conformación, masa o llamada materia oscura, que es esta materia que no podemos observar, que no se distingue, que es lo que vemos en oscurito, por así decirlo, en nuestro universo. Y eso conforma el 90% de nuestro universo. Así que, importante, chiquillos, ahí tener claro que el universo está conformado en su gran mayoría por materia oscura. No crean que, independiente de la gran cantidad de elementos que nosotros podemos observar de nuestro universo, sin embargo, chiquillos, no es prácticamente nada lo que nosotros podemos ver en él. Así que es importante que quede claro eso. Bien, chiquillos, eso es lo que corresponde al universo, que debemos tenerlo clarísimo. Esa es como la definición grande. O sea, no podemos decir, chiquillos, que el universo es una cosa o algo específico, sino que se ha aceptado, por así decirlo, como esta primera gran definición del universo a todo lo que nos rodea, las leyes físicas y de otras ramas de la ciencia, las leyes biológicas, las leyes químicas, etcétera, que permiten entender cómo se comporta el universo y los distintos elementos que posee. Así que, importante ahí. Lo siguiente que debemos comprender, chiquillos, es entender cómo se conforma, cómo se compone el universo cercano, es decir, los elementos visibles muchas veces y otros que no vemos tanto o que vemos a veces del universo y que nos permiten entonces saber quiénes nos rodean y quiénes están junto a nosotros. Vamos a partir, chiquillos, de los elementos más cercanos a los elementos más lejanos y también vamos a analizar en específico algunos elementos lejanos que tenemos, entre comillas, lejanos me refiero a que no están tan cerca de la Tierra, pero que están rodeándonos igual, o sea, no están tan lejanos como una estrella, por ejemplo. Pero no están conviviendo con nosotros diariamente, como por ejemplo puede ser la traslación y rotación de la Luna alrededor de nosotros. Así que, el universo cercano, chiquillos, se compone de 3 elementos importantes: los planetas, los satélites naturales y los asteroides. Estos son los 3 elementos que nosotros podemos presenciar en el universo cercano. Todo lo demás ya pasa a ser lo que se llama el universo lejano, como puede ser las estrellas, el Sol y los otros elementos como son los agujeros negros, elementos que están muy, muy lejanos a nosotros. Esos ya son parte de lo que se llama el universo lejano. Pero lo que corresponde al universo cercano, chiquillos, van a ser estos 3 elementos que vamos a analizar a continuación. Partimos primero analizando lo que son los planetas. Los planetas, chiquillos, son los cuerpos que orbitan a una estrella principal. En este caso, la estrella principal es nuestro Sol. Y una característica que lo diferencia de todos los elementos restantes del universo cercano, es que poseen la masa necesaria para que su forma sea esférica y no tiene en su cercanía restos de cuerpos menores como asteroides, gas o polvo estelar. ¿Qué me refiero con esto? Que los planetas son de una masa tan grande que debido a la gravedad, a la gravitación existente en el universo, al girar van a tomar siempre una forma esférica. Ustedes saben, chiquillos, que todas las cosas tienden a formar volúmenes circulares cuando giran, y la gravedad los va achatando por todas partes, es decir, la gravedad está empujando estas grandes masas por todos lados, dándole la forma, igual que cuando uno amasa una bolita de pan, cuando hace pan, una masa, uno le da forma circular porque está aplicándole fuerzas por todos lados al amasar y forma una bolita. Misma situación ocurre con los planetas. La gravedad de los planetas, la gravedad del espacio, la gravedad del universo, la gravitación existente, va, por así decirlo, amasando los planetas debido a su gran masa, y como tienen gran masa, no van a perder su forma, van a mantenerse estables, no van a colapsar, por así decirlo, y van a mantener esta forma esférica.
Esa es una primera gran característica que poseen los planetas del universo cercano. Nuestro planeta también posee esta misma característica. Por otra parte, chiquillos, a diferencia de otros elementos del universo cercano, no tiene orbitando, no tiene alrededor de ella algún elemento menor, de tamaño menor, como puede ser un asteroide, gas o polvo estelar, que es, por ejemplo, que es restos de algún cometa, restos de algún asteroide que estén rondando, es decir, y no afectan a su forma ni a su estructura. Si bien de vez en cuando nosotros sabemos que caen meteoritos, pasan satélites, salen cometas, pasan elementos menores por nuestra órbita para acercarnos a nosotros, ellos no conviven con nuestro planeta o con los demás planetas del sistema solar de nuestro universo cercano. Por ende, es que ahí se entiende que estos no son elementos que estén cercanos a nosotros de manera constante. Sin embargo, pueden en algún momento acercarse a nuestro planeta o a cualquier otro y rodearlo o atravesar su atmósfera, si es que tiene. Sin embargo, entender claramente que, a diferencia de los demás elementos, ningún planeta tiene un elemento menor, un cuerpo menor, constantemente enfrentándose a él y que pueda afectar su estructura o su forma, o también su movimiento. Por otra parte, chiquillos, tenemos el segundo elemento cercano, que son los satélites naturales, donde la Luna es el ejemplo por excelencia. Nuestro satélite natural, nuestro elemento que gira alrededor de nosotros. La ley de atracción, como dice la Ariana, efectivamente es la que permite que esto ocurra en lo que es el planeta y los elementos que circulan y se pueden atraer. Los satélites naturales, chiquillos, por otra parte, como decía, son cuerpos que orbitan a un planeta, es decir, no están girando de manera independiente en el universo, sino que están orbitando alrededor de un planeta, o sea, están girando alrededor de un planeta en específico. Y siempre van a poseer un tamaño inferior a este, pero siguen teniendo la masa suficiente como para tener esta forma esférica. Entonces, un satélite natural, chiquillos, se va a definir como todo cuerpo que orbita un planeta, es decir, que va a estar constantemente girando con una trayectoria continua alrededor del planeta, que posee una masa y un tamaño menor a él, pero que también puede tener esta forma esférica porque su tamaño y su masa se lo permiten. Sin embargo, no necesariamente un satélite natural va a estar orbitando a un planeta. Se ha dado el caso que entre satélites naturales pueden estar orbitando entre sí, como son en otros planetas donde hay mayor cantidad de satélites naturales, como son, por ejemplo, en Saturno, donde hay varios satélites naturales orbitando. Se sabe que entre ellos también están orbitando entre sí, o sea, en algún momento cruzan sus trayectorias o se encuentran muy cercanos a ellos. También se entienden como satélites, porque, por una parte, poseen menor masa que la Tierra. Entonces, y por otro lado, están orbitando a ella. Entonces, un satélite natural va a estar orbitando a la Tierra, pero si este está girando y gira alrededor de otro de sus satélites naturales, también se le puede llamar satélite. No sé si se entiende esa idea. Es decir, no necesariamente un satélite natural va a estar orbitando un planeta. Si está girando alrededor de otro satélite, también lo podemos entender como un satélite. Porque aquí lo que importa en satélite natural es entender que todos estos elementos siempre poseen una masa inferior a un planeta y van a depender de un planeta para su rotación. Porque saben que la atracción gravitacional del planeta y la propia del planeta en sí, del satélite en sí, perdón, también va a depender la rotación que tenga. Así que ahí tenemos que tener ojo con eso, que esa es la gran diferencia en la que podemos diferenciar un planeta de un satélite natural y por lo cual no podemos llamar planeta a estos satélites naturales. Y donde la diferencia de tamaño, la diferencia de masa, es la que marca la diferencia en este caso. Así que importante ahí, chiquillos, que por algo lo dejé en la misma diapositiva estos dos elementos, porque poder marcar diferencias entre un planeta y un satélite natural es muy importante, porque si bien en forma son muy similares, en tamaño, masa y forma de orbitar, es donde cambian sus características. Es muy importante eso, chiquillos. Bien, el tercer elemento astronómico que vamos a ver, chiquillos, por así decirlo, vamos a ir disminuyendo en tamaño,
cuando nosotros vamos generando este movimiento y estas características que poseen los elementos del universo cercano. Y pasamos a los asteroides. En este caso, tío, los asteroides corresponden a cuerpos formados por metales y rocas. Son elementos rocosos formados por minerales metálicos, como pueden ser el hierro, como pueden ser el zinc, como pueden ser el níquel también, son algunos elementos que poseen en los asteroides. Y materiales rocosos, que son rocas de minerales muy similares a las que encontramos en nuestro planeta, como son las rocas volcánicas, entre otras. Poseen estos elementos rocosos, estos minerales rocosos y metálicos, que son estos elementos que son los metales, la línea de metales de la tabla periódica de los elementos. Tenemos el hierro, por ejemplo, el zinc, tenemos el cobre también, el oro, que son los distintos elementos que están en la línea de los metales de la tabla periódica. Los asteroides los poseen y están manifestados en forma rocosa. En el sistema solar, chiquillos, la mayor cantidad de los asteroides se encuentran en lo que se llama el cinturón de asteroides, que es un punto que se encuentra, que es una órbita. Por ejemplo, voy a hacer un dibujito pequeñito para que lo entiendan. Imaginen, chiquillos, que aquí está Marte y aquí está Júpiter. Por así decirlo, me quedo medio achatado Júpiter. Imagínense que está Júpiter más grande. Todo entre ellos, entre las órbitas de los dos planetas, se van a ubicar lo que se llama el cinturón de asteroides, que es, por así decirlo, una línea divisora entre estos dos planetas, y es un cinturón, literalmente tiene forma, cinturón es como una franja que está compuesta únicamente de asteroides y de los distintos elementos que se asemejan a ellos. Según su tamaño, según su forma y según cómo se comportan al entrar a nuestro planeta, es que podemos dividir los asteroides en 4 elementos que van a depender según el tamaño, la forma y el comportamiento que posean a la hora de enfrentarse con nuestro planeta o atravesar las distintas estructuras de nuestro sistema. Entonces, vamos a ir clasificando los asteroides en 4 elementos distintos. Por una parte tenemos lo que se llaman los meteoroides, que son rocas que están en el espacio, en el cinturón de asteroides, que muchas veces al pasar a nuestra atmósfera se desintegran por su tamaño, porque no son muy grandes. Los asteroides, clasificados como meteoroides, son de alrededor de 10 metros de longitud. Es decir, no son, o sea, comparado a otros asteroides que andan orbitando en nuestro universo, los meteoroides son de un tamaño no mayor a 10 metros de longitud. Dentro de este meteoroide, chiquillos, cuando estos se mueven, pasan la atmósfera, cuando entran a nuestro planeta, alguna vez, cuando han visto estas imágenes, vamos a ver lo que emiten luz, que esta típica, como destello que uno dice que es la estrella fugaz de repente, cuando ve un destello, cuando entra un meteorito, o un meteoroide en este caso, a nuestra atmósfera, hablamos del meteoro. Meteoro, chiquillos, es la luz emitida por el meteoroide a medida que entra a la atmósfera. Entonces, cada vez que ustedes vean imágenes de distintos elementos rocosos que entran a la atmósfera, el meteoroide, al entrar a la atmósfera, debido a las reacciones químicas y por la fuerza que tiene que superar de la atmósfera, el meteoroide va a emitir una luz, un haz de luz que es como esta típica, como estela de luz que deja cuando pasa. Esta corresponde al meteoro. El meteoro, chiquillos, es la parte luminosa del meteorito. Meteoroide, perdón. Mientras que el bólido es un meteoro o un meteoroide que estalla en la atmósfera. Es decir, a diferencia del meteoroide que logra pasar la atmósfera y entra a el planeta, el bólido no alcanza a pasar la atmósfera y estalla en ella. Y de repente es cuando uno de repente ve destellos luminosos en el cielo que desaparecen. Son bólidos que han llegado a la atmósfera y que no han podido atravesarla, y que al llegar a la atmósfera y no poder atravesarla, estallan y se desintegran. Entonces, un meteoroide es una pequeña roca de 10 metros que logra pasar la atmósfera y que al pasarla genera luz en esta estela de luz que es el llamado meteoro. Por su parte, el bólido, chiquillos, es un meteorito, un meteoroide que no logra pasar la atmósfera y que al llegar a ella, al no pasarla, explota y se desintegra, y al hacerlo genera esta luz, tal como la podemos ver en la imagen.
Entonces, tenemos el meteoroide por un lado y el bólido por el otro. Corrijo, lo de delante eran 3 elementos los que vamos a clasificar, porque el meteoro es la luz que emite el meteoroide. Entonces, por un lado tenemos el meteoroide, que es la roca que logra pasar la atmósfera y que se manifiesta, por así decirlo, su victoria, que logró pasar la atmósfera cuando emite esta luz en el meteoro. Y el bólido es la que no logra, el asteroide que no logra pasar la atmósfera y se desintegra y emite luz en esta explosión, en esta desintegración en la atmósfera. No te preocupes, Agustín, ahí te volví. A ver. Vicente, lo que me comenta lo voy a dejar para el final de la clase, no te preocupes, no creas que no leí tu pregunta, te la voy a dejar hasta el final de la clase. Chiquillos, no se preocupen si llegan atrasados o se les cae la llamada, entiendo que de repente pueden tener sus inconvenientes, por eso yo apenas veo que llegan a la clase, me aparece la solicitud, inmediatamente los agrego, los incluyo. Así que tranquilos con eso. Bien, el último elemento, que este sí es el último, es el meteorito. El meteoroide es el elemento rocoso que pasa a la atmósfera y logra atravesarla y que emite esta luz como con el meteoro. El meteorito, chiquillos, son los fragmentos de los asteroides que llegan a la Tierra. Es decir, los elementos que llegan a la Tierra se rebautizan como meteoritos. Es decir, vamos a entonces marcar la diferencia entre meteoroide y meteorito. Meteoroide es la gran roca de 10 metros que logra atravesar la atmósfera y que empieza a caer a nuestro planeta y que por la acción de la atmósfera se va a ir desintegrando cada vez más. Lo que queda de este meteoroide, los pequeños fragmentos que quedan de este meteoroide y llegan a la Tierra y caen a la Tierra, son los que se llaman meteoritos. Entonces, el meteoroide es el que logra entrar a la atmósfera y el meteorito es el que llega a la Tierra y que cae desde el espacio. Es lo que quedó del meteoroide que no fue desintegrado al pasar la atmósfera y que no se desintegró cuando se liberó energía también cuando destelló. Entonces ahí tenemos que marcar esa gran diferencia entre meteoroide y meteorito. Meteoroide es lo que está fuera del espacio y que logra entrar a nuestro planeta, a nuestra atmósfera, y el meteorito es el que logra llegar al suelo en nuestro planeta, que sobrevive y que es simplemente un fragmento de este gran asteroide, este gran elemento principal. Espero que ya con eso se vaya entendiendo la diferencia entre estos dos elementos. Finalmente, chiquillos, dejamos de lado los asteroides, ese será un elemento aparte. Nos queda el último elemento, que son los cometas, que son los que, como por ejemplo, el gran cometa Halley, que pasa alrededor de cada 70 años, alrededor de lo podemos observar, que a diferencia de los asteroides, son cuerpos formados por hielo, gas y polvo estelar, que son fragmentos de algunos meteoritos, de algunos asteroides que se desintegraron en su movimiento, que al chocar soltaron polvo, que son polvo como el que conocemos nosotros, muy similar al que conocemos nosotros. Pero están compuestos en gran magnitud por hielo, o sea, agua líquida, gases espaciales y polvo estelar. Algunos de ellos, chiquillos, generan una órbita elíptica alrededor del Sol, o sea, están orbitando alrededor del Sol, como el cometa Halley. El cometa Halley, chiquillos, lo vemos pasar alrededor de la Tierra cada cierto tiempo porque está orbitando alrededor del Sol de manera elíptica, o sea, como un huevo. Entonces, da una gran vuelta al Sol y vuelve a pasar frente a nosotros cada 70 años. Y así lo va haciendo cada 70 años y se demora en dar esta vuelta completa al Sol. Entonces, ejemplo de algún cometa que puede dar una vuelta al Sol con esta trayectoria es el cometa Halley. Otros cometas no hacen esta trayectoria, sino que pasan una vez y no los vemos más. Proceden de las regiones más externas del sistema solar, es decir, el sistema que nos alberga, que nos tiene a nosotros, donde habitamos con el resto de los planetas del sistema solar. De ahí vienen los cometas. ¿Por qué? Porque al ser regiones alejadas del sistema solar, no poseen la luz y el calor del Sol, por ende, su conformación es un estado más sólido, es decir, de hielo, de gas y de polvo estelar. Así que, importante ahí tener claro, chiquillos, que los cometas, a diferencia de los asteroides que están
que viven en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Estos se encuentran en las regiones más alejadas del sistema solar, donde, como se dice, casi ni llega el Sol, y que genera, por consecuencia, que la luz, que la formación del cometa en sí no esté en estado rocoso, sino que sean más elementos de hielo, de gases y de polvo estelar, que son los que más se presentan en regiones alejadas de nuestro sistema solar. Estos, como orbitan de esta manera, no chocan con los planetas generalmente, y los vemos poco también, porque generalmente los asteroides, como están en el cinturón de asteroides que está más cerca de nosotros, de repente salen del cinturón de asteroides los asteroides y llegan y pasan hacia nosotros o caen a nuestro planeta. Los cometas están, como viven, por así decirlo, viven más lejos de nuestros planetas del sistema solar, los vemos poco o es rara vez que los podemos presenciar. Así que importante, tío, ese detalle porque marca una diferencia importante. El lugar donde habitan, por así decirlo, los cometas es lejano al sistema, en las regiones lejanas de nuestro sistema solar, mientras que los asteroides habitan en este cinturón, es como su hogar, por así decirlo. Así que ojo con eso, ahí que es una gran diferencia. Y también la diferencia que también marca entre uno y otro elemento, entre cometa y asteroide, va en el hecho de que los cometas están formados por hielo, gas y polvo estelar, mientras que los asteroides están formados por minerales metálicos y rocas muy similares a las rocas que podemos encontrar en nuestro planeta, como son las rocas volcánicas, las rocas ígneas, las metamórficas, las sedimentarias, que son clasificaciones de rocas que nosotros si alcanzamos a meternos con el tema de terremotos de este año, vamos ahí a analizarlo sin ningún problema. Chiquillos, eso era por el día de hoy lo que quería analizar. Hicimos una visión muy general de lo que es nuestro universo cercano, con los elementos más importantes, con los 4 elementos más importantes que podemos observar, como son los planetas, las estrellas naturales, los asteroides, los cometas. Obviamente existen otros más, pero que estos otros elementos son los que se encuentran ya en el llamado universo lejano. Es decir, no hay más, no hablamos de más elementos hoy, no por un tema de tiempo o por un tema de que fueran muchos, sino que para la Unión Astronómica Internacional, que es el organismo que permite establecer los nombres y las reglas para entender el universo, estos 4 elementos son los que para nosotros, o habitantes del planeta Tierra, los consideramos elementos del universo cercano. Los demás elementos que vamos a ir viendo en las próximas clases, como puede ser, por ejemplo, las estrellas, son consideradas elementos del universo lejano. Así que, antes de ir con las preguntas, chiquillos, Vicente me pregunta por Metusalá, algo así, la estrella que se estima que es de 200 millones de años más antigua que el universo. Chiquillos, esta estrella se ha hablado mucho que tiene las claves para entender la formación de nuestro universo, que en ella, que el estudio de esta estrella que menciona Vicente, que se llama Metusalá, si no me equivoco con la pronunciación, se dice que es la que tiene muchas pistas de lo que sería el Big Bang, este gran estallido que formó tu universo, puesto que si se piensa que es un elemento que se formó antes del universo, algo tiene que decirnos, algo nos podría decir acerca de cómo fue este gran estallido. Por ende, es un gran misterio y se está buscando la manera de poder entender qué podría aportarnos a la formación de nuestro universo. Esa era como la pregunta que tenía pendiente del Vicente. Y los demás chiquillos, ¿alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? Y también manifiésteme si que quedó claro o no los conceptos vistos, me lo hacen saber, chiquillos, en este momento. Pero muy buena pregunta, y sí. Si los cometas están hechos de hielo, ¿por qué no se derriten al pasar por el Sol? Porque los cometas que orbitan alrededor del Sol se orbitan de una distancia muy lejana a él. Es decir, hacen por ejemplo, supongamos que la botella es el Sol, los cometas van a orbitar alrededor de él, pero a una distancia tan lejana a él, que el calor que emiten no afecta su conformación. Y puede ocurrir el caso, dice, que algún cometa no siga esta trayectoria y se acerque más al Sol y se derrita. Los cometas que podemos ver constantemente no pasan cerca del Sol
a un punto que se puedan derretir, por así decirlo. Pero hay otros cometas que pueden ir hacia el Sol y que se van a derretir. Pero los cometas conocidos, los que más conocemos y que vemos de vez en cuando, estos orbitan alrededor del Sol, pero no tan cerca como para que se derritan. Sofi, ¿qué serían las estrellas, chiquillos? Las estrellas son otro elemento que vamos a ver en clases posteriores, pero te adelanto un poco lo que son. Las estrellas, chiquillos, son elementos que se encuentran en el llamado estado de plasma, que están formados, chiquillos, están formados principalmente de gases de helio e hidrógeno. Son un elemento gaseoso, casi de plasma, que están formados por helio e hidrógeno. Son como y vamos a analizar en las próximas clases que su estructura les permite, por las reacciones nucleares dentro de ella, emitir luz y calor. Pero las estrellas son elementos del espacio lejano que están conformados por helio e hidrógeno, y que están en un estado gaseoso plasmático, por así decirlo, y que permiten ciertos fenómenos. En más detalle, Sofi, me gustaría, lo vamos a ver en las clases posteriores, porque tenemos que meternos en la estructura y en la vida y la muerte de las estrellas para que tengamos más. Pero paciencia, Sofi, que viene el tema. Pero eso te puedo adelantar por ahora. Mariana, profe, ¿podría explicar el satélite natural, por favor? Nos devolvemos entonces, nos devolvemos a lo que es el satélite natural. Mariana, un satélite natural para ti y para todos los que se preguntan, el satélite natural, chiquillos, es un elemento rocoso que tiene forma esférica, que su característica principal es que está orbitando alrededor de un planeta, o sea, de un elemento más grande. Es decir, siempre un satélite natural va a estar orbitando, está girando alrededor de un planeta. Esa es la característica que lo diferencia de otro elemento, que el satélite natural va a estar girando, va a estar orbitando alrededor de un planeta, un cuerpo más pequeño que un planeta y con menor masa que él, pero que tiene esta forma esférica igual. No sé si te quedó claro con eso, Mariana. Ya, genial. De nada, Mariana, no te preocupes, para eso estamos. El Lautaro pregunta, ¿te crees que salgamos de la Tierra algún día? Así como vamos a salir, no en el futuro cercano, pero con los avances que se están formando de la exploración a Marte, no nos extrañaríamos que en unos cientos de años más, unos 50, 100 años más, ya podamos ver carrera espacial más formada y poder empezar ya a habitarla. Si recuerden que José Massa incluso lo menciona en su libro del Marte, la próxima frontera, que les invito a, si pueden tener la posibilidad de leerlo, ahí menciona lo que viene en los próximos años con respecto a habitar el planeta Marte. O sea, si tienen la posibilidad de poder buscarlo, de comprarse el libro o buscarlo por ahí, por conseguirse el libro, léanlo. El libro de José Massa, Marte, la próxima frontera, él explica todo lo que es Marte, por una parte, y lo que se ha llamado la carrera por habitar el planeta rojo. Así que es muy interesante, chicos, si tienen la posibilidad. Igual que también les recomiendo algunos de los libros de José Massa. Tenemos el Somos Polvo de Estrella, que es el libro más conocido de él, que por lo cierto yo lo estoy volviendo a leer ya por tercera vez, porque es un libro muy interesante. Me gustaría también poder compartirles algunas partes del libro en clase, para que viene la materia de estrellas. También tenemos el libro de eclipses, que también sacó hace un poco de tiempo. Y también quiero recomendarles el libro del científico Mario Amuy, que estuvo en nuestro colegio hace unos 2 años atrás, Premio Nacional de Ciencia. Estuvo en nuestro colegio para la feria científica. No sé si recuerdan cuando estuvo Mario Amuy en nuestro colegio. Les recomiendo también leer los libros de Mario Amuy, son libros muy buenos. Sin embargo, les recomiendo que si hay algún concepto que no entienden, estén investigando. Lo vamos a anotar aquí, los libros de José Massa, lo vamos a anotar en el chat para que los puedan investigar. Libros de José Massa, tenemos el Somos Polvo de Estrellas, tenemos Marte, la próxima, vamos a ver si es próxima siguiente frontera, y el libro de Eclipses, y los libros de Mario Amuy. Ahora no recuerdo los nombres de los libros de don Mario Amuy, que debo decir que es, debo decir que
Voy a buscar en mi celular, que yo de un momento, voy a buscar el nombre del libro para que no se nos quede. El libro de Mario Muy se llama, le digo al tiro, importante, es interesante que también lo podemos ver, El universo en expansión. Ese libro se lo recomiendo, chiquillos, completamente. Sin embargo, El universo en expansión es un libro que también es muy técnico, entonces pueden que algunos conceptos no los entiendan, así que algún concepto que no entiendan, busquen inmediatamente la información en internet. Otro libro que también sacó Mario Muy para el tiempo del eclipse del año antepasado fue El Sol Negro. Perdón, el año pasado fue el eclipse. El Sol Negro también es de Mario Muy, también búsquenlo. Son libros muy interesantes de lectura científica que está hecha, pensada, chiquillos, en ustedes, en jóvenes que están en el colegio o ya están en la universidad, que es lectura científica que se está acercando a nuestra, a ustedes, a la gente que no se entiende mucho con esto. Si hay algo que podemos destacar de don Mario Muy y de don José Massa es eso, que están acercando la astronomía a la gente que no la entiende mucho y que la ve como algo lejano. Así que si tienen la posibilidad, les recomiendo completamente leer estos libros. La Isi me dejó una pregunta adelante. Es ¿cómo que se produjo, ¿por qué se produjo el cinturón de Orión? La verdad, Isi, te mentiría si te diera una respuesta, porque la verdad nunca he podido entender por qué se formó ese cinturón. Tendría que investigarlo, la verdad, y entenderlo mejor. Leisy Pérez, ¿cuán largo es el cinturón de asteroides? El cinturón de asteroides tiene, el largo no se sabe su largo exacto, pero sí se sabe que su ancho es prácticamente la distancia que hay entre Marte y Júpiter. La distancia entre Marte y Júpiter, no la recuerdo en este momento, es una gran distancia, lo voy a buscar, la distancia, el tamaño del cinturón de asteroides, porque es un número que siempre se olvida. Tiene un ancho, el diámetro del cinturón de asteroides, porque es un cinturón que es circular, o sea que está entre la órbita de Marte y Júpiter, está en un círculo, tiene un ancho de 5.530 kilómetros. Está justo entre medio de Marte y Júpiter, no es del tamaño completo de la distancia, pero el cinturón de asteroides, chiquillos, tiene un ancho de 530 kilómetros. O sea, estamos con 530 kilómetros, hay más o menos de aquí a dónde hay 530 kilómetros, chiquillos. Diría que a La Serena, un poco menos, un poco antes de La Serena. O sea, imagínense qué tan ancho es el cinturón de asteroides. Voy a buscar, chiquillos, para que... ¿Cuántos hay de aquí a La Serena para que más o menos veamos qué hay? Ni siquiera, chiquillos, porque a La Serena hay 400 kilómetros. A ver, a Copiapó. Es un poquito menos, un poquito más de la distancia, chiquillos, que hay entre Santiago y La Serena, poco más la distancia, el diámetro, el ancho que tiene el cinturón de asteroides. O sea, es un ancho bastante considerable. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta para que ya vayamos terminando la clase del día de hoy? ¿Está todo claro? Como para ya ir haciendo el cierre de la clase del día de hoy. ¿Les gusta esta materia del universo? ¿Les gusta que vayamos viendo esto? Es una materia, a mí en lo personal, yo debo confesar que siempre me gustó mucho y ya ahora me he metido mucho más, ya como profe, y también un poco leyendo estos libros de José Massa. Así que, si les cuesta un poco, chiquillos, también investiguen por su cuenta, traten de leer harto material y también estar en las clases, porque es un tema súper amplio, súper complejo, pero que se puede trabajar y es súper entrete, así que yo se los recomiendo que... sí, Lautaro, eran 800 kilómetros, entonces no sé qué habría entre medio, yo creo que sería un poco, por eso dije, un poco más que de Santiago a La Serena, el ancho del cinturón de asteroides, porque son 530 kilómetros, y de aquí a La Serena hay 470, entonces sería un poco más de distancia. Les voy a dejar para la próxima clase, voy a buscar una distancia exacta en Chile que nos haga entender más o menos el ancho del cinturón de asteroides. Así que, chiquillos, si no quedan más dudas, dejamos la clase hasta aquí. La fuente que me eligió recordar Bob Esponja, chiquillos, es que la profe Romina me enseñó a ocupar una página para hacer presentaciones y son como dirían ustedes, bien kawaii, entonces como que eché a volar mi imaginación ahí. Pero estaba entretenida y llama la atención, o sea, le estoy dando vuelta a Bob Esponja. La idea es que también no sean unas presentaciones tan planas. Yo confieso que igual las primeras clases
la letra era como plana, no tenía mucho color las PPT, entonces yo pensaba de repente se podían un poco aburrir, entonces por eso empecé a buscar herramientas que los hicieran tener visualmente algo más llamativo. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, esperando que estén todos súper bien. Recordad que la próxima semana vamos a tener clases de nuevo igual. Vamos a ver la próxima clase lo que son las estrellas, así que es importante que estén presentes para que trabajemos el tema. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que tengan que decir, obviamente, informarla a través del Instagram, que ya nuevamente está en pie, está activado nuevamente, para que puedan ahí resolver sus dudas o cualquier cosa que corresponda a las clases. Así que, por mi parte, me despido, chiquillos, esperando que estén muy bien, y nos encontramos la próxima semana por seguir trabajando este interesante y gran tema que es el universo. Así que, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase, chicos. Chao, que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos la próxima semana.